Contratación pública, episodio 173, edición de verano. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 11 de agosto de 2023, episodio número 173, episodio de la edición de verano, y por eso más corto, de menos tiempo, aunque con la misma intensidad, dedicado a comentar algunas de las preguntas o cuestiones que algunos de vosotros, alumnos y también clientes, me han planteado durante la temporada. Pero antes, si este verano quieres poner en orden tus conocimientos sobre vender a la administración, o mejor aún, prepararte para empezar a vender en septiembre, para dar caña en septiembre, echa un vistazo a mi formación, aprende a vender a la administración en 7 horas, en luisgracia.es/7. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta música, no? Bueno, pues es una licencia que me permito. Bien, después de 173 episodios me dejarás, ¿no? Mira, esto que oyes es la música de la religión de Huesca, las fiestas de San Lorenzo. Religión de la que los danzantes son su máxima expresión. Lo que oyes es el dance de las espadas. Es el sonido del ensayo general del pasado lunes que ayer jueves 10 de agosto a las 8:30 de la mañana volvió a sonar a las puertas de la Basílica de San Lorenzo, ante cientos de ostenses y visitantes congregados en uno de los momentos más emocionantes del año para cualquiera que sea o incluso viva en esta ciudad. ¿Que por qué te cuento esto? Bueno, porque este año, después de más de 400 años, danzarán 22 hombres y 2 mujeres, una de ellas mi querida, respetada y admirada esposa, Cristina Esperanza. Quinta generación de su familia en la agrupación. En esta ciudad, ser danzante ya es algo especial. Si a ello le sumas debutar y ser mujer, pues te puedes imaginar. En fin, 400 años han estado esperando estos danzantes para recibir a una mujer y han tenido suerte, porque han sumado a una mujer de bandera. Enhorabuena, Cris, te quiero mucho. Ya ves, hasta aquí vas a salir. Venga, y ahora el tema de la contratación pública. Este episodio tiene origen en una consulta que me hizo un cliente sobre la posibilidad de transferir, así lo dijo él, un contrato de una sociedad a otra sociedad de su propiedad. El cliente en cuestión estaba inmerso en un proceso de reorganización de sus sociedades y pretendía ceder 2 contratos en ejecución que acaban, uno en 2025 y otro en 2026, de una de sus sociedades a otra de sus sociedades. Sencillamente porque le convenía, porque la opción de hacer una fusión es un lío considerable, créeme, y porque estaba tratando de simplificar su estructura societaria. El hecho de que la cesión o transmisión, llámalo como quieras, del contrato se fuera a plantear entre empresas con el mismo dueño, personas físicas además, le llevó a pensar que la cuestión se podría resolver de una forma relativamente fácil. Al fin y al cabo, somos los mismos y todo queda en casa, pensaba él. Pero como ya te puedes imaginar, la cuestión no es ni mucho menos tan fácil y obvia, por más que lo pueda parecer. Por eso, y antes de abordar las condiciones en las que un contrato se puede ceder a otra sociedad, conviene considerar una cuestión muy importante. Y es que, a estos efectos, y casi que en general, a la administración le importa un comino quién sea el propietario de las participaciones sociales, las acciones de una sociedad. Para esta cuestión, y la gran mayoría de las cuestiones, a la administración le tiene sin cuidado quién sea el dueño de una empresa, quien ostente la titularidad de sus participaciones sociales, en el sentido de que vaya a ser algo tenido en consideración para ceder un contrato, acreditar solvencias, subcontratar o adscribir medios a la ejecución de un contrato, por citar algunos casos. De hecho, aún le va a dar más igual si los dueños o titulares de las acciones de las empresas son personas físicas, como era el caso. Dicho formalmente, si no existe una sociedad dominante en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, no existe ninguna situación en la que a la administración le importe lo más mínimo quién es el dueño de la empresa,
y por tanto nunca te van a pedir cuentas sobre el asunto en el marco de la adjudicación o ejecución de un contrato público. Dicho esto, la única opción de transferir, o dicho correctamente, ceder esos contratos a otra empresa era acudir a lo que se prevé en la Ley de Contratos del Sector Público al respecto y a lo que sobre el particular se hubiera establecido en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos en cuestión. La primera condición indispensable para ceder un contrato es que existan dos empresas que estén dispuestas a llevar a cabo la cesión. Claro, ya sé, obvio. En este caso en concreto, este desde luego no era el problema. Más bien al contrario, el problema surgía por el malentendido que supone considerar que, por ser empresa cedente y empresa cesionaria propiedad de las mismas personas, la cesión se podría llevar a cabo con menos complicaciones. Pero es que además no basta con que exista acuerdo y voluntad entre las partes. Existen otras condiciones indispensables para plantear la cesión. Primordialmente, que la cesión esté expresamente prevista y permitida en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación, o lo que es lo mismo, en el contrato. Debe haber una cláusula que permita la cesión del contrato. Sin esta previsión clara y expresa en el pliego, no habrá posibilidad de cesión, independientemente de las circunstancias, el interés de las partes y hasta la conformidad o conveniencia de la administración, llegado el caso. En cambio, y como suele ser habitual, si en el pliego, contrato, se contempla la posibilidad de cesión, entonces se puede plantear. Aunque lo dicho, esta es solo la primera condición de varias que deben cumplirse, aunque es cierto que es la más relevante. Lo primero a comprobar, y digo, suele ser habitual que se contemple la posibilidad de cesión en los pliegos. Bien, pasemos ahora a las condiciones que debe cumplir el cesionario, es decir, la empresa o profesional que recibe el contrato. Para poder recibir el contrato es necesario que la empresa reúna las condiciones de aptitud para contratar con la administración, tener plena capacidad de obrar, no estar incurso en previsión de contratar y acreditar la solvencia técnica y económica que se requiere para el contrato. La Ley de Contratos del Sector Público exige que el cesionario, quien recibe el contrato, acredite la solvencia técnica y económica en proporción a la fase de ejecución del contrato, es decir, que no tendrá que acreditarla como si estuviera presentando la licitación. Por ejemplo, si en la fase de licitación se requería una solvencia económica de 100.000 euros y hasta la fecha se ha ejecutado un 25% del contrato, el cesionario, la empresa que pretende recibir el contrato, tendría que demostrar una solvencia económica del 75% de la prevista inicialmente, es decir, 75.000 euros. Esta misma proporción también se aplicaría a la solvencia técnica. No fue el caso, aunque me parece oportuno comentar que si se trata de una obra de más de 500.000 euros y por tanto se exigía que la empresa dispusiera de clasificación como contratista, el cesionario debe tener la misma o superior clasificación que en su día se exigió para adjudicar el contrato, independientemente del grado de ejecución del contrato en cuestión. Pero ya digo, esto solo para obras de más de 500.000 euros. En el resto de los casos, la solvencia, tanto técnica como económica a acreditar, será la proporcional al momento de ejecución del contrato. Bien, siguiente cuestión. Este negocio de la cesión no es algo que se haga entre dos partes, claro que no. Se requiere la autorización del órgano de contratación, por más que la cesión esté expresamente permitida y prevista en el pliego de cláusulas administrativas. Es decir, que sin autorización expresa no hay cesión. El órgano de contratación, al recibir la solicitud de autorización para la cesión, deberá verificar varias condiciones. De entre ellas, a destacar, primero, que el cedente haya ejecutado al menos un 20% del contrato, lo que implica que no se pueda plantear la cesión de un contrato que acaba de comenzar o del que solo se ha ejecutado una pequeña parte. Y segunda, que las características del cedente no hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato. Es decir, que en su momento no se contempló como criterio de adjudicación alguna circunstancia que tuviera que ver con la empresa o sus capacidades, algo que, no obstante, no es común. Por tanto, podríamos decir que la única condición reseñable es la de haber ejecutado al menos un 20% del contrato. Comprobadas todas estas cuestiones, grado de ejecución del contrato, solvencia económica, solvencia técnica, lo siguiente es solicitar la cesión al órgano de contratación. Recuerda que debe autorizarla expresamente.
Una vez solicitada la cesión, el órgano de contratación dispone de 2 meses para decidir. Y si no contestan en 2 meses, pues se puede entender que han autorizado la cesión del contrato, aunque procura que te contesten. Lo normal precisamente es eso, ¿no? Que contesten y, si todo es normal también, y se cumplen los requisitos y condiciones, la cesión se autorizará. Si por un casual la cesión no fuese autorizada, pues mira, todo se quedará como estaba, con el contratista inicial al cargo de la ejecución del contrato en los mismos términos inicialmente previstos, obviamente. Y ya en orden práctico, cuando se obtiene la autorización de cesión por parte del órgano de contratación, esta debe formalizarse entre el cedente y el cesionario en documento público. Es decir, que hay que pasar por la notaría para formalizarla y liquidar el correspondiente impuesto. Tras el paso por la notaría y para que finalmente todo tenga el efecto previsto, se debe entregar un original de la escritura pública de cesión al órgano de contratación para que tome conocimiento de que la cesión que él mismo autorizó ha sido formalizada. Finalmente, el cliente, en este caso que te estoy contando y que viene a colación, optó por no ceder el contrato, al menos de momento. Quizá se lo vuelva a plantear el año que viene o quizá acabe considerando más conveniente dejar las cosas como están hasta la finalización de los contratos. Y colorín colorado, hasta aquí ha llegado el episodio 173. En el próximo episodio seguiré comentando esas cuestiones o dudas que clientes y alumnos me han planteado durante la temporada. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Factoría de Ficción. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana. Y viva San Lorenzo, claro que sí.